Buenas tardes a todos y a todas, soy Mariela Astudillo, soy la logopeda de FemiVoz, especializada en feminización y armonización de la voz. Este pequeño vídeo para contestar a una temática que es bastante recurrente en las preguntas que nos llegan todos los días a través de las redes, a través de WhatsApp, a través de la página web, también del canal de YouTube, y es esta temática relativa a cuándo es mejor que feminice mi voz, o cuál es el mejor momento para feminizar mi voz, o hay alguna edad en particular que sea más pues benéfica para obtener resultados, o puedo feminizar mi voz antes de la muda vocal, durante, después. Vamos a ver un poquito esta temática hoy. Voy a contestar a todas estas preguntas, ¿de acuerdo? Como sabéis siempre también, si hay otras preguntas que os surgen, no dudéis en dejar las preguntas aquí debajo en comentario, ¿vale? Siempre las contesto lo más rápidamente posible a través de pequeños vídeos que os dejo. Entonces, ¿cuál sería el mejor momento de la transición para feminizar mi voz o armonizar mi voz? ¿Vale? Entonces, primeramente vamos a definir lo que es la transición. Aunque sé que hay varias escuelas, es decir, hay personas que dicen, ay, esa palabra transición a mí no me gusta, o la palabra coming out no me gusta. Bueno, independientemente de qué escuela seáis, vamos a definir ese periodo de transición como ese periodo durante el cual efectivamente una mujer transgénero realiza toda una serie de cambios en su vida, ya sea a nivel personal, profesional, estético, corporal, hormonal, ¿de acuerdo? Emocional también, espiritual muchas veces también, para realmente sentirse totalmente en coherencia con quien ella es, ¿ok? Y la voz forma parte muchas veces de ese periodo de transición. ¿Qué es lo que pasa? Yo trabajo no solo con mujeres que han hecho ya su transición, trabajo con muchas mujeres que aún no han empezado la transición o que están justo haciendo la transición. Es decir, pues ya han empezado con las hormonas, poco a poco van vistiéndose más como mujer, van haciendo ese coming out, como se dice, en su círculo social, círculo profesional, etc. Entonces, ¿cuál sería el mejor momento o el momento más acertado para empezar la feminización de la voz? Realmente es cuando vosotras lo sentís, ¿vale? Muy importante de entender eso y que no hay realmente un momento más favorable. En relación a la muda vocal, lo que está claro es que yo suelo feminizar las voces en cuanto la muda se haya realizado, pero lo que sí hago también es un acompañamiento vocal para las chicas que aún no han mudado y que efectivamente les da mucho miedo ese cambio vocal, pues yo las acompaño, ¿vale? Donde trabajamos la forma, donde evitamos también que la voz se arraigue de una manera demasiado profunda. Y entonces en ese momento sí que trabajamos. Pero habitualmente suelo trabajar justo después de la muda vocal y hasta cualquier edad. Yo tengo pacientes de 70, 75 años que trabajan conmigo, ¿de acuerdo? Entonces, realmente no hay una edad específica para feminizar o armonizar su voz. Es realmente a vuestro ritmo. Cuando vosotras lo sintáis, cuando realmente dentro de todo ese periodo de transición, con todas las cosas que tenéis que gestionar, ¿en qué momento os parece a vosotras más adecuado? ¿Vale? Vamos a ver periodo por periodo, porque tengo pacientes, como os decía, que están en cualquier tipo de situación en relación a la voz y en relación a su transición. Es decir, tengo pacientes que me contactan antes de la transición, pacientes que me contactan durante la transición y pacientes que me contactan después, incluso varios años después, ¿vale? Entonces, antes de la transición, como os decía, yo tengo muchas chicas que empiezan por la voz, hormonas, voz, incluso antes de las hormonas, la voz. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que sufren muchísimo de la voz que tienen, de la manera de expresarse que tienen y tienen la sensación de que no van a poder realizar una transición o un coming out adecuado si esa voz no está trabajada antes, ¿vale? Entonces, ¿qué implica esto? Que efectivamente nosotras trabajamos su voz y su manera de hablar antes de la transicionar. Es decir, en ese periodo, en relación al trabajo, si queréis, que hago después de la transición, ¿cuál es la diferencia o qué es lo que se diferencia? Es que efectivamente, como esta mujer, por ejemplo, no va todavía a vestirse como mujer o vivir socialmente como mujer o profesionalmente como mujer, en su rol femenino me refiero, ¿qué es lo que pasa? Que claro, la voz pues todavía tendrá que recurrir a la voz masculina o a la manera de hablar masculina. Entonces, durante ese periodo que trabajamos las dos, lo que hacemos es que, claro, ella va como jugando con ambas voces. Ella va jugando con ambas voces hasta que realmente se sienta a gusto para transicionar, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que me ocurre a veces que trabajamos 10 sesiones, ella ya se siente muchísimo más segura, se siente con una voz muchísimo más femenina y luego ya pues me dice, pues mira, ahora voy a estar unos meses que tengo que ocuparme de esto, tal, lo otro, tal, y en cuanto ya haga la transición total en todos mis ámbitos, te vuelvo a contactar y rematamos. Y eso es lo que hacemos, es decir, habitualmente trabajo unas 10 sesiones, ¿vale? O 15, ya depende de cada paciente, y
luego pasan unos meses los que ella sigue haciendo algún tipo de ejercicio que me va mandando y tal, y ya luego cuando ella va a hacer la transición total, es decir, que ya va a vivir como mujer 100%, me vuelve a contactar para que ya rematemos, trabajemos la automatización, lo natural no se trabaja, pero bueno, la personalización de la voz, etcétera, entonces ya rematamos, ¿vale? Esa es opción número 1 antes de la transición. Durante la transición, tengo muchas chicas que me contactan durante la transición, es decir, ya han empezado, por ejemplo, la hormonoterapia, ya pues poco a poco están como vistiéndose más como mujer o saliendo más a la calle como mujer, o ya, por ejemplo, pues piensan decirlo en el trabajo o ya van a empezar en el trabajo a expresarse tal y como son, porque han hablado, por ejemplo, con el jefe, bueno. Vale, entonces, durante la transición, en cualquier momento de la transición. En ese momento yo tengo muchísimas chicas que me contactan, ¿de acuerdo? Yo creo que el 60% de las chicas que me contactan es en ese momento. Porque efectivamente todo va avanzando bien y de repente se dicen, mi voz es que todavía no, es que no es coherente, es que cuando me visto de mujer que me siento súper bien, que tengo un passing muy bueno y de repente abro la boca y no va. ¿Vale? Entonces, en ese momento, acudís a mí, me mandáis un mensajito y empezamos a trabajar. Dependerá de en qué momento de la transición estéis, porque hay dos opciones aquí. La primera, o que se parece un poquito a la primera opción que os mencioné, ¿no? O vivís, por ejemplo, imaginaros 20%, 30% del tiempo, 40% como mujer, pero todavía necesitáis utilizar la voz masculina porque, por ejemplo, en el trabajo todavía no lo habéis dicho. Entonces, ahí, igual que en la primera opción, jugamos un poco con ambas voces, ¿vale? Solo que aquí, a diferencia de la primera opción, pues la mujer ya sí que tiene un porcentaje del tiempo como mujer y sí que puede entrenar más con los amigos, la familia, etcétera, dependerá de su situación, ¿vale? Pero pasa un poquito como la primera opción, es decir, que trabajamos 10 sesiones y eso dependiendo, acordaros de en qué momento está, ¿de acuerdo? Si está en un momento de la transición, que bueno, que todavía le quedan unos cuantos meses para realmente transicionar del todo, pues entonces hacemos como unas 10 sesiones, 10, yo creo que 10 está bien, y durante unos meses, pues ella sigue haciendo sus ejercicios, me los manda y tal, pero ahí no intervengo más. Y ya después, cuando ella vea, me diga, por ejemplo, mira, pues he decidido que ya dentro de un mes, ya pues 100% como mujer y tal, he hablado con mi trabajo, bueno, ya, o sea, transición ya totalmente a tope. Entonces, en ese momento, pues volvemos a retomar como la opción número 1 y ahí ya vuelvo yo y rematamos todo, automatización y todo tal, ¿vale? Esa era la opción número 1 dentro de la opción número 2. Vamos a decir la A y la B. Vale, entonces, la opción B dentro de la opción número 2, ¿cuál es? Es que efectivamente, pues la chica me llama porque me dice, mira, yo todavía no vivo totalmente como mujer o ya vivo totalmente como mujer o mi transición está cerca, bueno, en todo caso ya va a poder vivir 100% como mujer. Entonces ya en ese caso, pues sí que trabajamos las 10 sesiones. Yo, claro, lo que le pido es que ya no hable o no utilice su forma de hablar masculina para nada, ¿de acuerdo? Y que priorice totalmente todo lo que yo le voy a enseñar para feminizar su voz, para que efectivamente pues la voz o la manera de hablar masculina pues ya no aparezca. Y que cada vez que aparezca, pues no, priorizamos la femenina, ¿vale? Eso durante la transición. La tercera opción era después de la transición, y ahí tengo, os digo, un 40% de mis pacientes son después de la transición. Es decir, chicas o mujeres que, bueno, pues que lleváis años, que habéis trabajado ya con logopedas o no, habéis visto todos los vídeos de YouTube para intentar feminizar vuestra voz o no, y no sé, hay un momento que llega y decís, pues yo pues no estoy convencida con mi voz y quiero feminizarla, y ahí me contactáis. Y ahí, independientemente que sea, he hecho mi transición hace 2 años, hace 15, hace 20, hace 2 semanas, no importa. Trabajamos juntas y aquí normalmente son las 10 sesiones, es raro cuando las chicas necesitan más, de sesiones y ya está, ¿vale? Y no hace falta más sesiones, trabajamos las sesiones y ya está la voz feminizada, ¿vale? Eso era para contestar a esa pregunta en relación a la transición. ¿En qué momento de la transición es mejor para que yo pueda feminizar mi voz? Segunda pregunta en relación a la muda vocal. ¿Puedo feminizar mi voz antes de la muda vocal? Voz o manera de hablar. ¿O es mejor que espere a que termine la muda vocal? Lo primero, aunque ya hice un artículo en el blog, no sé si lo habéis leído, sobre la muda vocal, aunque ya había hablado de este tema, vamos a repetirlo un poquito. Es decir, ¿qué es la muda vocal y qué es lo que implica la muda vocal en el cuerpo? Es importante entenderlo. La muda vocal es simplemente el desarrollo hormonal que tenemos y que sufrimos, porque a veces sufrimos en la adolescencia. De hecho, tengo muchas chicas trans que me dicen que realmente ellas viven una segunda adolescencia cuando cuando empiezan a tomar hormonas femeninas, ¿vale? Entonces tenemos un boom hormonal y efectivamente ahí es donde se produce el crecimiento de óseo, el crecimiento muscular, y es cuando nos convertimos en personas grandes, es decir, en adultos, ¿vale?
Importante entender que esa fase de la adolescencia, o esa fase, la pubertad, ¿cómo se llama la pubertad? Y donde está metida lo que es la muda vocal, es muy importante de entender hasta qué punto tenemos que respetar esa muda vocal. Por ejemplo, pequeño debate. Ay, pero si efectivamente me pudieran dar hormonas antes de que terminase la pubertad, es decir, antes de que se produjese el cambio vocal, pues sería mejor porque entonces yo no sufriría tanto de tener una voz masculina. Bien, debate. ¿Qué es lo que pasa realmente en nuestra laringe con la muda vocal? ¿Qué es la muda vocal? Es simplemente que estos cartílagos que tenemos aquí, que no solo nos sirven para hablar, cuidado, nos sirven para respirar, porque ahí es por donde se respira, y también nos sirven para tragar. ¿Qué es lo que pasa? Imaginaros que vuestro cuerpo crece y de repente le paran el crecimiento. Ya no solo estamos hablando de aquí, sino que estamos hablando de que os podéis quedar como desproporcionada, ¿vale? Porque claro, el cuerpo empieza un crecimiento y de repente se le para. A nivel de la laringe igual, la laringe se os quedaría pequeña, entonces cuidado, no confundir las cosas porque claro, no es que se os quedaría una voz de mujer, es que se os quedaría una voz de niño o de niña, ya dependería de cómo se escuche, pero realmente las voces de niño y niña son muy parecidas. Entonces, es importante entender que la muda vocal no se puede y no se debería frenar y no se debería impedir. Hay que aceptar que nuestro cuerpo tiene que convertirse en un cuerpo de adulto. ¿Qué es lo que pasa con la voz? Que efectivamente trabajamos la voz justo después de la muda vocal porque, bueno, eso es mi punto de vista, ¿vale? Yo respeto ese crecimiento de la laringe. Necesito que vuestra laringe, que tu laringe, la tuya, crezca. Porque necesito que puedas tragar bien, que puedas respirar bien y que esta laringe esté en proporción con tu cuerpo. No importa que las cuerdas vocales se espesen un poco, no importa. Todas las chicas que han trabajado conmigo lo podrán decir, no importa. Realmente necesitamos trabajar con una voz adulta para que yo os pueda dar una voz de mujer. Porque si trabajo con una laringe de niño o de niña, no voy a poder feminizar realmente como lo necesito. La resonancia tampoco se va a producir bien. La mayoría de los factores que influencian la feminización de la voz van a estar impactados, ¿vale? Entonces, la muda vocal es necesaria, vitalmente hablando. Respiración, comida, tragar, ¿vale? Alimentación, ¿ok? Y por supuesto comunicación, el habla. Entonces, ¿mi posición? Por supuesto, sí, porque tengo muchas chicas así, que están muy mal porque ven que está llegando el cambio vocal, lo viven muy mal. No pasa nada, yo os acompaño porque no importa si la voz se oscurece un poco o se agrava un poco, no pasa nada, porque la feminidad, como lo sabéis muy bien, no se sitúa en los agudos, con lo cual da igual que nuestra voz esté un poco agravada. Sin embargo, trabajaríamos juntas todo lo que es la forma de la voz. ¿Qué es lo que implica eso? Que yo os voy a dar una voz más femenina, antes, durante la muda, como queráis, ¿vale? Para que cuando se produzca el cambio vocal, la forma esté ahí. Es decir, que aunque se os agrave un poco la voz, la feminidad estará ahí. Entonces, podemos perfectamente trabajar antes de la muda vocal. Durante nunca os hará hacer ejercicios realmente musculares, porque yo, como os digo, prefiero que esto se desarrolle como tiene que desarrollarse, pero podemos trabajar más la forma, ¿vale? Y por supuesto, después de la muda vocal, por supuesto que sí trabajamos, y eso ya trabajamos normalmente como si ya tuvierais, porque lo tendréis, la laringe adulta, ¿vale? Entonces, importante entender que realmente no hay un momento más propicio para trabajar la feminización de la voz, que realmente depende de vosotras, de vuestro ritmo de vida, de vuestro ritmo de transición, ¿de acuerdo? Y también para todas esas mujeres mayores, porque recibo muchas preguntas de mujeres mayores, es que ay, pero es que yo acabo de hacer mi transición, tengo 60 años, por mí me llegan muchas mujeres de entre 60 y 70 años, incluso más. Y claro, está la pregunta de, claro, como llevo toda mi vida en un rol masculino, ¿vas a poder ayudarme? ¿Va a poder cambiar mi voz? Sí, la respuesta es sí y 100 veces sí. Es decir, toda mujer tiene su feminidad. Está claro que, por supuesto, si habéis tenido que vivir 40 años en un rol masculino, puede ser que cueste un poquito más, pero no pasa nada. Conseguimos resultados muy buenos, ¿vale? Entonces, he contestado a estas preguntas, ¿no? que vienen regularmente, primeramente en relación a la transición, segundamente en relación a la muda vocal y luego en relación a la edad. La edad realmente no creo que sea, bueno, puede ser un factor determinante, en ciertos casos dependerá de, lo primero, que no sé si lo sabéis, ¿sabéis cómo funciona lo que es la voz o cómo evoluciona la voz con la edad? Podemos asemejarla a un ojo. Es decir, si esta de abajo es la voz de un niño, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de cuerpo biológicamente masculino. Y arriba, cuerpo biológicamente femenino.
¿vale? Me refiero con cuerdas vocales femeninas, cuerpo femenino, hormonas femeninas, igual a bajo con masculino. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros nacemos, nuestra voz es muy similar. No podéis distinguir la voz de un bebé masculino de un bebé femenino, ¿vale? Y luego, poco a poco, cuando nos vamos haciendo niños y niñas, es decir, infancia y tal, nos vamos alejando cada vez más, llegamos a la adolescencia, ¿de acuerdo? Y aquí ya estamos en la vida adulta, en la meseta de la vida adulta, y aquí estamos en nuestro punto más alejado. Pero ¿qué es lo que pasa cuando vamos envejeciendo? Que las voces de nuevo se van como que... acercando, sobre todo a nivel herciano, porque sabéis que vivimos en una sociedad que les encanta, a todo el mundo le encanta medir los hercios, ¿vale? Ya haré un vídeo sobre lo de los hercios. Y poco a poco nos vamos acercando, ¿vale? Hasta que llegamos ya al final de la vida, donde efectivamente, pues cuando hablamos, o sea, escuchamos hablar del abuelo o la abuela, pues muchas veces no podemos distinguirlos realmente, ¿vale? Distinguimos por otros rasgos que sí que son distintivos, ¿no? Como habla el abuelo, tiene una forma muy rara de hablar, o la abuela tiene esta manera de hablar. Pero realmente cuando vamos envejeciendo, en relación a lo que es el envejecimiento de los cartílagos, de la laringe, de la musculatura, de las mucosas, de todo, tal, del ligamento vocal, el músculo vocal, hay efectivamente una pérdida de elasticidad, ¿vale? Con lo cual las voces, vamos a decir, la voz del cuerpo biológicamente femenino se oscurece un poco y la del masculino se agudiza un poco, vamos a decir, ¿vale? Entonces, por eso tenemos como un momento de la vida en el que, efectivamente, desde como nacemos, ¿vale? Volvemos un poquito a esa característica vocal. ¿En qué repercute eso en la feminización? Como siempre lo digo, como esto es un dibujo herciano, es decir, basándonos en los hercios, ¿de acuerdo? Y a mí los hercios, pues como bien sabéis los que seguís mis vídeos, los hercios no son para mí determinantes. Entonces, siempre trabajaremos sobre la forma, independiente de que vuestra voz envejezca, porque envejece, o evolucione, o se adultice, no pasa nada. Y aunque tengáis 60 años, perfectamente podemos feminizar la voz. Y esa voz va a seguir evolucionando, cuanto más vayáis cogiendo edad, va a seguir evolucionando, pero con total feminidad. ¿Vale? Bueno, pues espero haber contestado a esta preguntita. No dudéis, como siempre, en mandarme vuestras preguntas aquí debajo o por WhatsApp al 0034 625 14 46 47. Sabéis que siempre estoy disponible por WhatsApp. Si deseas una primera cita informativa que es gratuita y se realiza por Skype, son unos 20-30 minutitos de cita en los que yo pues contesto a todas vuestras preguntas, os explico cómo funciona el entrenamiento vocal, independientemente de vuestra identidad, de vuestro género, que odio esa palabra género, ¿vale? De quién seáis. Si sentís una necesidad a nivel vocal, contactadme, ¿vale? Sabéis que esa primera cita se solicita también por WhatsApp y me podéis encontrar en todas las redes, en Facebook, en Instagram y tal, dejadme todos vuestros mensajitos que me encantan y yo os mando un abrazo fuerte, os mando muchísimo amor, que estéis muy bien, cuidaros mucho y nos vemos prontito. ¡Besos!